Buenas tardes. Elegí este artículo dado que me interesa cursar el diplomado de enfermedad renal. Me tomé la libertad de elegir uno reciente, el cual tiene una fecha de publicación de la primera semana de febrero del 2020. Como menciona el artículo, la enfermedad renal crónica está aumentando cada día. Se considera una importante carga de salud pública, por ello es importante obtener información sobre los alimentos y bebidas que se relacionan con la función renal. Anteriormente al estudio de este artículo se hablaba únicamente de que el contenido de sal en la dieta y algunos factores relacionados con el estilo de vida producían deterioro en la función renal. Sin embargo, al elegir este artículo pude darme cuenta que hay muchos más factores que se pueden involucrar para el progreso de la enfermedad renal. El término enfermedad renal crónica quiere decir que existe un daño en los riñones y que posiblemente esto ha durado mucho tiempo y está empeorando. Si el daño es muy severo, los riñones pueden parar de trabajar y esto se conoce como falla renal o la enfermedad renal crónica en etapa terminal, que es cuando es necesaria una intervención de tipo médica con diálisis o trasplante de riñón. Obviamente esto es aparte de la intervención nutricional que se debe de hacer a un paciente con enfermedad renal crónica en estadios avanzados que requieren algún tipo de terapia sustitutiva. Y esta presentación tiene la justificación de conocer la importancia que tiene una intervención temprana en etapas iniciales de la enfermedad renal crónica. Es por ello que el objetivo principal de cualquier nutriólogo o profesional en la salud es conocer cómo debe estar constituida la dieta para este tipo de pacientes. En esta presentación aparecen los factores los cuales están implicados en el desarrollo de la enfermedad renal. Por ejemplo, cuando en el artículo se menciona que la enfermedad renal crónica se asocia bidireccionalmente con enfermedades de tipo cardiovasculares, que se conocen como EBC. Asimismo, se asocia con la hipertensión arterial y con la diabetes mellitus tipo 2. Son los principales factores de riesgo para el desarrollo de la enfermedad renal crónica. Además, en todo el mundo se observó un aumento del 31.7% de la mortalidad por enfermedad renal crónica durante la última década. La justificación de presentar esta diapositiva es que se conozcan los factores que son principales para el desarrollo de la enfermedad renal crónica. Además, cuantificar y conocer estadísticas, los cuales nos marquen la importancia que tiene actuar de manera oportuna en un diagnóstico y sobre todo en nuestro campo, que es aportar al paciente una buena intervención nutricional y obviamente un buen proceso de cuidado nutricional. En esta diapositiva se presentan otros factores de riesgo que promueven a la aparición de una enfermedad renal crónica, los cuales son tabaquismo, el consumo de alcohol y la inactividad física que podrían inducir a un deterioro de la capacidad del riñón para excretar los metabolitos. Indudablemente, aparte de conocer los factores de riesgo, tanto del estilo de vida como factores
médicos o biológicos que pueden progresar o que promueven el deterioro de la capacidad para excretar ciertos nutrientes por parte del riñón, es necesario como nutriólogos conocer qué factores podrían promover una alteración renal. Dentro de la bibliografía y obviamente dentro del artículo se menciona que el alto consumo de sal es un factor de riesgo establecido para la disminución de la función renal, principalmente a través de su efecto adverso sobre la presión arterial y la salud cardiovascular. Y pues el interés del artículo es conocer sobre otros factores dietéticos que puedan disminuir la función renal. Para ello, en las siguientes diapositivas se presentan varios estudios, o sea, un metaanálisis acerca de los principales tipos de alimentos que podrían o no provocar alguna alteración. Para la realización de este estudio de investigación se basaron en una búsqueda exhaustiva de artículos publicados hasta agosto del año pasado que describían estudios de corte prospectivos. Cabe mencionar que un estudio de corte prospectivo se basa en el registro y seguimiento progresivo a dos o más grupos desde una exposición hasta un desenlace. Este tipo de diseño es óptimo para establecer la incidencia e historia natural de una enfermedad. En este caso se trata de la enfermedad renal crónica. Además, se basaron con al menos 3 años de seguimiento que informaron sobre la relación entre los grupos de alimentos, las bebidas y los patrones dietéticos y la función renal en poblaciones libres de enfermedad renal crónica. Y para esclarecer el tipo de población con o sin enfermedad renal crónica, recordemos que se conoce como la tasa media estimada de filtración glomerular. Para una enfermedad renal crónica es arriba de 60 mililitros por minuto por superficie corporal. Entonces, las poblaciones que eligieron tendrían que tener abajo de ese nivel de tasa de filtración glomerular. En esta tabla, que fueron los estudios relacionados con la comida y la incidencia de enfermedad renal crónica, se basaron en 2 artículos para carne roja, 2 artículos para carne procesada, un artículo para carne de ave, 2 artículos para carne de pescado, los lácteos vegetales, que fueron aproximadamente 4 artículos, leguminosas, nueces y frutas. En ellos se encontró una relación efectiva o esclarecida acerca de la carne roja y se encontró un cierto beneficio con los vegetales y los productos de lácteos. En esta gráfica se muestra los estudios que se revisaron acerca del consumo de café, acerca del té y de las bebidas azucaradas conocidas por sus siglas en inglés como SSBS y las bebidas que son dietéticas, encontrando una relación favorable en el consumo de café y una relación no favorable en el consumo de bebidas azucaradas. En esta última gráfica se muestran los patrones dietéticos y la relación de la incidencia con la enfermedad renal crónica, encontrando 9 estudios
estudiados acerca de los hábitos saludables y 2 de los hábitos no saludables. Si nos damos cuenta, en la revisión de estudios de hábitos saludables se pueden encontrar estudios hechos con la dieta DASH y con la dieta mediterránea y la asociación con la falla renal, encontrando que ambos tipos de dieta, incluyendo los hábitos saludables o equilibrados, tienen una notable mejoría en cuanto a función renal, pero los hábitos no saludables hay una notable cantidad de riesgo al llevarlos a cabo, ya sea por el consumo exacerbado de grasa o de azúcar en la dieta. En esta diapositiva se muestra la relación del consumo de carne roja y aves de corral contra la incidencia de enfermedad renal crónica, encontrando que existe una diferencia significativa en el consumo de carne roja y de carne blanca. Hubo un estudio que me pareció interesante que se llama el estudio de riesgo de aterosclerosis en las comunidades, ya que fue llevado a cabo por 12.000 participantes con 23 años de seguimiento y un total de 2.632 participantes desarrollaron enfermedad renal crónica con el consumo de carne roja. Hubo otro estudio que se realizó a partir de 4.881 participantes iraníes seguidos durante 3 años y alrededor de 613 participantes desarrollaron ERC con la ingesta alta de carne roja en su dieta. Este análisis de lácteos me pareció muy interesante porque de manera común se restringe mucho el consumo de lácteos o hay ciertas discrepancias entre el no consumo y el sí consumo. De acuerdo a este estudio, se encontró un riesgo significativamente menor de enfermedad renal crónica para la ingesta de lácteos con baja cantidad de grasa versus la alta cantidad de grasa. Pero además, la ingesta de lácteos con alto contenido de grasa también se asoció inversamente con la enfermedad renal crónica, pero no fue significativo. Lo que nos quiere decir es que ya sea con alto contenido de grasa o bajo contenido de grasa, hay ciertamente un riesgo menor de tener enfermedad renal crónica. En cuanto para el consumo de vegetales, se encontró un riesgo inversamente menor para el desarrollo de la enfermedad renal crónica. Esto en general siempre me parece muy significativo, pues en cada línea, ya sea para el manejo de diabetes o para el manejo de cualquier otro tipo de enfermedad, pues se recomienda vegetales, aunque no está de más investigar cuáles sí presentan riesgos y cuáles no. Sin embargo, en ambos casos se encuentra una asociación menor. Para encontrar los riesgos acerca del consumo de legumbres y nueces con la enfermedad renal crónica, hubo un estudio que se llamó ARIC con 23 años de seguimiento. La ingesta de leguminosas varió de 0.07 a 0.68 porciones por día y la ingesta de nueces varió de 0.03 a 0.86 porciones por día, según el artículo. Tanto las legumbres como las nueces se asociaron significativamente con menores riesgos de padecer enfermedad renal crónica.
En cuanto a la revisión de la ingesta de verduras, hubo un estudio de 9.229 surcoreanos seguidos durante 8 años, en el cual informó un consumo de fruta y la incidencia de enfermedad renal con ninguna diferencia significativa. Esta revisión acerca del café me pareció muy interesante porque generalmente las personas relacionan el consumo de café con una alteración en la función renal, ya que muchas personas lo consideran un tipo de diurético, el cual pues piensan que podría ocasionar algún deterioro. Sin embargo, estudiaron 3 estudios para determinar la incidencia de enfermedad renal con el consumo de café. Para la revisión de los estudios se basaron en beber al menos 3 tazas o al menos 2 tazas de café al día contra los que no bebían café. Entonces se encontró una observación inversamente significativa. Eso quiere decir con menor cantidad de riesgo para las personas que consumen café, la cantidad que mencioné anteriormente contra las que no beben café. Para el estudio de las bebidas azucaradas se encontró un riesgo significativamente elevado de riesgo de enfermedad renal al comparar una alta cantidad de consumo contra una ingesta baja. Esto me pareció muy interesante ya que consideramos el consumo de bebidas azucaradas únicamente como factor de riesgo para diabetes. Sin embargo, es nuestra labor promulgar que también puede existir un riesgo significativamente elevado para la enfermedad renal. Para el estudio de los patrones dietéticos decidí hacer una gráfica que muestre que una dieta saludable disminuye el riesgo de enfermedad renal y que básicamente el estudio se trató acerca de la dieta DASH mediterránea, entre otros patrones de hábitos saludables, en comparación con la dieta poco saludable, que el cual la diagnosticaron como una dieta alta en grasas y alta en azúcar. Es un factor de riesgo alto para la enfermedad renal crónica. Para concluir, me gustaría mencionar el por qué elegí este artículo de evidencia científica, el cual nos muestra que los cambios en la dieta del paciente se deben de estudiar y analizar, pues aunque las asociaciones deben ser estudiadas con mucho cuidado, al parecer el consumo de carnes rojas procesadas y bebidas azucaradas contribuye a la pérdida de la función renal. Mientras que las dietas ricas en vegetales, el consumo de café y lácteos podrían resultar beneficiosos. Entonces, concluyendo, considero que la implicación que le encuentro a la revisión de este artículo es más que nada conocer acerca de las dietas y pautas para el paciente renal. Es importante que cada día nos estemos actualizando en conocimientos, pero sobre todo encontrar la practicidad para llevarlo a la práctica clínica. Agradezco su atención y muchas gracias.